En la lectura del testamento, recibí el viejo reloj de mi padre, no funcional, ante las risas y desprecio de mi madre y hermanos. Uno de ellos susurró que no valía nada. Pero el abogado, con sus siguientes palabras, borró sus sonrisas. El capellán del hospital fue quien me llamó para decirme que mi padre había muerto. No mi madre, no mis hermanos, un extraño, porque todavía figuraba como su contacto de emergencia, escrito en un trozo de papel escondido en su billetera. Cuando llegué a la casa, mi hermano estaba en el umbral como si estuviera custodiándola. Y cuando la esposa del abogado me apartó en el funeral y susurró, asegúrate de estar en la lectura. Es importante. Mi familia pasó la semana siguiente tratando de convencerme de que se había cancelado. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Me senté en mi coche al final del camino de entrada, el motor aún encendido, observando cómo el viento de octubre arrancaba las hojas amarillas del roble que mi padre plantó el año en que nací. Mi madre había querido cortarlo hace años, decía que bloqueaba la luz de la cocina, pero papá nunca se lo permitió. Ahora su camioneta no estaba en el camino de entrada. Ahora no había nada que la detuviera. Había recibido la llamada hace 3 días, no de mi madre, no de Derek o Tyler, sino del capellán del hospital que había encontrado mi número en la billetera de papá escrito en un trozo de papel que había doblado en la funda detrás de su tarjeta de seguro. Yo figuraba como su contacto de emergencia. No lo supe hasta que el capellán me lo dijo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi amiga Hannah. No tienes que entrar todavía. Tómate tu tiempo. Apagué el motor. La puerta principal se abrió antes de que llegara al porche. Tyler estaba allí con una camisa abotonada que nunca le había visto usar. Su rostro estaba arreglado en algo que probablemente pretendía parecer afligido. Tenía 32 años, 2 años menos que yo, y todavía tenía esa suavidad de chico universitario alrededor de la mandíbula que lo hacía parecer perpetuamente desprevenido ante lo que estuviera sucediendo. Lily no se movió del umbral. ¿Realmente viniste? Él era mi padre, ¿verdad? Tyler miró detrás de él, hacia la casa. Mamá no está. Está pasando por un mal momento. Tal vez dale espacio. Estoy aquí para los arreglos. Sí, sobre eso. Cruzó los brazos. Lo tenemos controlado. Derrick ha estado lidiando con la funeraria y mamá ha estado revisando las cosas de papá para ver qué. Alguien tiene que hacerlo. Subí al porche. Tyler no se movió. Quiero ver su habitación. Dije, Lily, exhaló por la nariz. Esto realmente no es un buen momento. Tal vez mañana, después de que las cosas se asienten. Muévete. Algo en mi voz lo hizo apartarse. Tal vez fue la monotonía. La forma en que había dejado de intentar hacerme agradable. Entré en la casa donde había crecido, donde había aprendido temprano que ser la única hija significaba ser la idea de último momento, donde mi madre había pasado 30 años asegurándose de que yo supiera mi lugar. El pasillo olía a limpiador de pino y a algo floral, artificial, las velas de mi madre. Ella siempre había odiado cómo olía la casa, como madera vieja y el tabaco de pipa de mi padre y lo que él estuviera cocinando, y había pasado años tratando de borrarlo por algo más aceptable. ¿Lily? Me giré. Derek estaba al final del pasillo, cerca de la cocina. Tenía 36 años, el hermano mayor, el hijo dorado, el que mi madre mencionaba como si fuera a ser gobernador algún día. En realidad, vendía seguros en la ciudad y jugaba al golf con hombres que lo hacían sentir importante. No te esperábamos hasta mañana, dijo Derek. Tenía un vaso de algo color ámbar en la mano. Whisky, probablemente. El whisky de papá. Conduje toda la noche. Eso es un viaje largo desde donde estás ahora, ¿verdad? Portland. Seattle, ¿no? Bebió un sorbo de su trago. ¿Te mueves mucho? No respondí. No tenía sentido explicar que llevaba 3 años viviendo en Seattle, que tenía un trabajo allí en el que era buena, y que la razón por la que me mudaba antes era porque cada vez que echaba raíces en algún lugar, mi madre encontraba la manera de mencionárselo a papá como evidencia de mi inestabilidad. Lily siempre ha sido volátil, Gray. ¿Sabes cómo es? No como los chicos. ¿Dónde está mamá?
Pregunté. Descansando. No ha dormido desde entonces. Derek hizo una pausa. Ha sido duro para ella. Supongo. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Empecé a dirigirme a las escaleras. Voy a ver su habitación. Lily, espera. Derek dejó su vaso y me siguió. No puedes simplemente irrumpir aquí y empezar a dar órdenes. Mamá ha sido quien lo ha cuidado durante meses. ¿Dónde estabas? Me detuve en el segundo escalón y me di la vuelta. Derek estaba lo suficientemente cerca como para oler el whisky en su aliento. Llamaba cada semana, dije. Y cada semana, mamá me decía que estaba durmiendo o que no se sentía con ánimo para hablar o que el doctor dijo que necesitaba descansar. Fui en junio y ella me dijo en la puerta que él no quería verme, que lo alteraría. Tal vez lo hubiera hecho. ¿Dijo eso? ¿Dijo realmente que no quería verme? La mandíbula de Derek se tensó. Miró hacia otro lado. Eso es lo que pensé. Me volví hacia las escaleras. Voy a ver su habitación. Lo habían trasladado al dormitorio de la planta baja en los últimos meses, cuando las escaleras se volvieron demasiado difíciles. Pero sus cosas de verdad, las que importaban, todavía estaban arriba en la habitación de mis padres. No quería entrar allí. Quería ver la habitación que había sido su estudio, el pequeño espacio al final del pasillo donde guardaba sus libros y su equipo de pesca y la caja de fotografías que había guardado para mí. La puerta estaba cerrada. La empujé. La habitación estaba vacía. No vacía como si alguien la acabara de limpiar. Vacía como si alguien la hubiera borrado. Las estanterías estaban desnudas. La vieja silla de cuero había desaparecido. El escritorio donde solía sentarse a leerme cuando era pequeña, donde me ayudaba con la tarea y me enseñaba a atar moscas de pesca. El escritorio simplemente había desaparecido. Me quedé allí un largo momento, sin moverme. Mamá vació la habitación el mes pasado. Me giré. Tyler estaba detrás de mí luciendo incómodo. El mes pasado, repetí. Papá no había estado aquí en mucho tiempo. Ella quería convertirlo en una habitación de invitados. Él ni siquiera estaba muerto todavía. Tyler se frotó la nuca. No iba a mejorar, Lily. Todos lo sabían. ¿Dónde están sus cosas? No lo sé. ¿Almacenamiento, tal vez? Tendrías que preguntarle a mamá. Pasé junto a él sin decir palabra. Bajé las escaleras, atravesé la sala de estar hasta la parte trasera de la casa, donde estaba el dormitorio de la planta baja. La puerta estaba abierta. Mi madre estaba sentada en el borde de la cama. Levantó la vista cuando aparecí en el umbral. Linda Harwell tenía 63 años, 3 años más de los que tenía mi padre. Había envejecido de la forma en que envejecen las mujeres cuando están constantemente interpretando un papel. Su cabello seguía teñido del mismo castaño rojizo que había tenido durante 20 años. Sus uñas estaban hechas. Su rostro cuidadosamente maquillado incluso ahora. Pero sus manos temblaban ligeramente. Y cuando me vio, algo parpadeó en su rostro que no era exactamente sorpresa. Lily. Dijo mi nombre como siempre lo había hecho, como si yo fuera un inconveniente que nunca había logrado manejar del todo. Mamá, se puso de pie. No sabía que vendrías hoy. El capellán me llamó hace 3 días. ¿El capellán? Los labios de mi madre se apretaron. Les dije que Derek estaba manejando las notificaciones. Derek no me llamó. Estoy segura de que tenía la intención. ¿De verdad? Mi madre se alisó las manos sobre su cardigan negro. Este no es el momento para esto, Lily. Acabo de perder a mi esposo. Acabo de perder a mi padre. Algo cambió en su rostro por un instante. Ese viejo destello de irritación que nunca terminó de ocultar. La mirada que ponía cada vez que le recordaba que yo existía, que yo también tenía un derecho sobre esta familia. Sí, dijo. Supongo que lo tienes. Miré más allá de ella hacia la cama.
Las sábanas habían sido retiradas. La mesita de noche estaba vacía excepto por una lámpara. Sobre la cómoda, había una sola fotografía enmarcada. Mis padres en su aniversario de bodas hace 10 años. Derek y Tyler estaban a cada lado de ellos. Yo no estaba en la foto. Estaba viviendo en Denver en ese entonces, y nadie me había contado sobre la fiesta. Quiero ayudar con los arreglos, dije. Es muy amable de tu parte, pero lo tenemos cubierto. Él era mi padre y él era mi esposo. La voz de mi madre era paciente, suave, la voz que usaba cuando quería que la gente pensara que yo estaba siendo irrazonable. Durante 37 años, Lily, yo supe lo que él quería. Lo discutimos. ¿Qué hay del servicio? Jueves. St. Andrews. ¿Jueves? Eso era en 2 días. La mayoría de las familias no esperan más. Rey no habría querido alboroto. Fue muy claro al respecto. ¿Lo fue, Lily? Ella suspiró. Sé que esto es difícil para ti. El duelo hace que la gente reaccione de todas las maneras posibles, pero necesito que confíes en que Derek y yo tenemos esto bajo control. Eres bienvenida a asistir al servicio. Por supuesto, tu familia. Lo dijo como si me estuviera concediendo permiso. Como si asistir al funeral de mi propio padre fuera un privilegio que ella estaba siendo lo suficientemente generosa como para permitir. Estaré allí, dije. Bien. Mi madre sonrió. No le llegaba a los ojos. Ahora de verdad necesito descansar. Han sido unos días agotadores. Se movió hacia la puerta, esperando que me apartara para que pudiera pasar. No me moví. ¿Dónde están sus cosas? Pregunté. ¿Del estudio? No estoy segura de a qué te refieres. Sus libros, su silla, el escritorio. Oh, agitó una mano. Tuvimos que hacer espacio. El equipo de cuidados paliativos lo necesitaba. Ya no importa. Estoy segura de que todo está en algún lugar. Quiero la caja de fotografías. La mano de mi madre se detuvo en el marco de la puerta. ¿Qué caja de fotografías? La que guardaba en el estudio. Fotos de nosotros cuando era pequeña. Las que la abuela Ruth le dio antes de morir. Me la mostró una vez cuando tenía 12 años. Dijo que la estaba guardando a salvo para mí. La expresión de mi madre no cambió, pero algo se endureció detrás de sus ojos. La abuela Ruth, la madre de mi padre, había muerto cuando yo tenía 14. Ella había sido la única persona en la familia que me hizo sentir que pertenecía, que me decía que era igual a mi padre, que me metía billetes de $20 y decía, no se lo digas a tu madre. Mi madre la odiaba. No sé nada de una caja de fotografías, dijo. La miré. Me miró de nuevo. Mamá, dije en voz baja. ¿Dónde está la caja? Te estoy diciendo que no la sé, se detuvo, se recompuso. Lily, había muchas cosas en esa habitación. Cosas viejas. Cosas que habían estado acumulando polvo durante años. No voy a disculparme por querer actualizar la casa. Tu padre lo entendía. Estaba de acuerdo conmigo. ¿De verdad lo estaba? Sí. Su voz se endureció ligeramente. Lo estaba. Ahora, si me disculpas. Se abrió paso a través de mí hacia el pasillo. Escuché sus pasos moviéndose hacia las escaleras, luego el crujido del segundo piso mientras se retiraba al dormitorio principal. La puerta se cerró con un suave clic. Me quedé en la habitación vacía donde mi padre había muerto y miré la fotografía del aniversario en la cómoda. Derek y Tyler flanqueando a mis padres, todos sonriendo, el retrato familiar perfecto. Sin espacio para mí. Nunca había habido espacio para mí. Recuerdo tener 12 años, volver a casa de la escuela con un boletín de calificaciones, puras A, una nota de mi maestra diciendo que era talentosa, que querían adelantarme un curso. Estaba muy orgullosa. Corrí a la cocina para mostrárselo a mi madre. Ella apenas lo miró. Eso es bueno, Lily. ¿Puedes ir a poner la mesa? Tus hermanos llegarán pronto.
Más tarde esa noche, encontré a mi padre solo en su estudio. Leyó 2 veces cada palabra del boletín. Luego me tomó en su regazo y dijo, vas a hacer grandes cosas, Lily. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa fue la noche en que me mostró la caja de fotografías. Fotos de mí de bebé. Fotos de la abuela Ruth sosteniéndome. Los dos riéndonos de algo fuera de cámara. Fotos que mi madre nunca había querido exhibir. Tu abuela quería que tuvieras estas, dijo. Dijo que eras especial. Me hizo prometer guardártelas. Él había cumplido su promesa hasta que mi madre decidió borrar eso también. El funeral fue pequeño. St. Andrews era una iglesia de tablillas blancas en el borde de la ciudad, el tipo de lugar donde todos se conocían y los funerales eran tanto para chismes como para el duelo. Mi madre se sentó en el primer banco con Derek y Tyler a cada lado, secándose los ojos con un pañuelo. Yo me senté 3 filas detrás, sola. El ministro habló de Raymond Harwell como un esposo devoto, un pilar de la comunidad, un hombre que amaba a su familia. No me mencionó por mi nombre. Mencionó a mi madre, Derek y Tyler varias veces. Después, hubo una recepción en la casa. Mi madre había contratado una empresa de catering. Sándwiches pequeños, pasteles, café y urnas de plata. La gente deambulaba por la sala, hablando en voz baja. Varios de ellos me miraron con curiosidad, como si estuvieran tratando de ubicarme. Eres Lily, ¿verdad? La hija de Ray. Me giré. La mujer que me hablaba tenía unos 60 años, cabello gris, vestía un cardigan con pequeñas flores bordadas. Sí, soy Margaret Brennan. Mi esposo era. Es el abogado de Ray. Oh. Le di la mano. No sabía que tenía abogado. Durante años. Margaret sonrió tristemente. Iban a pescar juntos a veces. Howard era muy aficionado a él. Miró hacia el otro lado de la habitación, donde mi madre estaba presidiendo cerca de la chimenea. Lamento tu pérdida. Bueno, es una pérdida. Había algo en su voz, algo cuidadoso. Gracias, dije. Margaret se inclinó ligeramente. Howard quiere hablar contigo sobre el testamento. Habrá una lectura formal la próxima semana, pero miró a su alrededor. Él dice que es importante que estés allí. No estaba segura de haber sido invitada. Estás invitada. Los ojos de Margaret se encontraron con los míos. Asegúrate de estar allí, querida. Eso es todo lo que digo. Se alejó antes de que pudiera preguntar algo más. La observé cruzar la habitación hacia donde un hombre de cabello gris con un traje oscuro estaba de pie cerca de la ventana. Su esposo, supuestamente, él captó mi mirada y me dio un pequeño asentimiento. Haciendo amigas. Me giré. Derek estaba a mi lado sosteniendo un plato de bocadillos intactos. Solo charlando. Margaret Brennan. La voz de Derek era ligera, casual, pero había algo debajo de ella. El esposo de ella es quien está manejando los bienes de papá. Lo sé. ¿Tú lo sabes? Tomó uno de los sándwiches, lo examinó, lo volvió a dejar. Sabes, mamá se sorprendió de que vinieras. Todos lo hicimos. Has estado bastante ausente los últimos años. Mamá dejó claro que no era bienvenida. Eso no es cierto. Siempre eres bienvenida aquí. Somos familia. Derek. Me giré para enfrentarlo por completo. No me llamaste cuando papá se estaba muriendo. Nadie me avisó que estaba en el hospital hasta que el capellán se comunicó. Mamá no me dejó verlo durante meses antes de eso. No te pares ahí y me digas que somos familia. La mandíbula de Derek se tensó. Miró a su alrededor comprobando si alguien estaba escuchando. Siempre haces esto, dijo en voz baja. Haces que todo gire en torno a ti. Papá está muerto, Lily. Mamá es viuda. Y tú estás aquí creando drama en su funeral. No estoy creando nada. Estoy aquí hablando con la gente. Estás hablando con la esposa de Howard Brennan sobre el testamento. Ella se me acercó.
Claro que sí. La sonrisa de Derek era delgada. Mira, sé que probablemente tienes alguna fantasía sobre que papá te dejó algo significativo. Alguna, no sé, fortuna secreta o lo que sea, pero tienes que prepararte para la realidad. Te has ido por años. Apenas visitaste. No lo cuidaste cuando estaba enfermo. Mamá lo hizo. Nosotros lo hicimos. Si papá nos dejó todo a nosotros, es porque nos lo ganamos. No dije nada. No estoy tratando de ser cruel, continuó Derek. Estoy tratando de ayudarte a manejar tus expectativas para que no te avergüences la próxima semana. Gracias por la advertencia, Lily. Necesito un poco de aire. Dejé mi taza de café y caminé hacia la puerta trasera, dejando a Derek parado allí con su plato de pequeños sándwiches y su preocupación practicada. El patio trasero era donde mi padre y yo pasábamos la mayor parte del tiempo juntos. Había un huerto a lo largo de la cerca que él me había dejado ayudar a plantar cuando tenía 6 años. Tomates, pimientos, calabazas. Cada verano los cosechábamos juntos, y él hacía esa salsa de tomate que tomaba todo el día, y la casa entera olía a albahaca y ajo. Era nuestro asunto. Lo único que mi madre no podía quitarnos porque de todos modos no quería ser parte de ello. El huerto había desaparecido, pavimentado. Mi madre había puesto un patio con muebles de exterior, el tipo de cosas que se ven en las revistas. Lo había hecho hace 3 años mientras mi padre estaba demasiado débil para detenerla. Me senté en una de las sillas acolchadas y miré el roble. Mi padre lo había plantado el día que nací. Mi madre le había dicho que estaba demasiado cerca de la casa, que causaría problemas con los cimientos. Él lo plantó de todos modos. Algunas cosas valen la pena el problema, me dijo una vez cuando le pregunté al respecto. Algunas cosas las plantas porque importan, no porque sean prácticas. La puerta trasera se abrió. No me giré. Lily, era Tyler. Escuché sus pasos sobre las piedras del patio, luego sentí el peso cambiar cuando se sentó en la silla frente a mí. No era. Hizo una pausa. Mira, Derek puede ser un idiota a veces. No quiere decir ni la mitad de lo que dice. Sí, lo dice. Tyler guardó silencio un momento, luego. Sí, está bien, tal vez lo dice. Finalmente lo miré. Sostenía un vaso de agua, girándolo entre sus manos. Parecía más joven de 32 años, sentado allí. Siempre había sido el más blando, el que a veces parecía incómodo cuando mi madre o Derek decían algo hiriente. No lo hacía bueno, solo lo hacía débil. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Claro. La caja de fotografías, la que papá guardaba en su estudio. ¿Sabes qué pasó con ella? Las manos de Tyler dejaron de moverse. Miró su agua. Tyler, no lo sé. Tragó saliva. Mamá hizo que Derek se llevara un montón de cosas al vertedero hace unas semanas cuando estábamos vaciando el estudio. Algo se enfrió en mi pecho. ¿Al vertedero? No sé si la caja estaba allí. Yo no lo sé. No estaba prestando atención a lo que había en las bolsas. ¿Le dijiste lo que había en esa caja? ¿Le dijiste que tenía las fotos de la abuela Ruth? No lo sabía. Ella sí lo sabía. Mi voz era muy plana. Sabía exactamente lo que había en esa caja y la tiró. Tyler no se atrevía a mirarme a los ojos. Tomó un sorbo de agua como si fuera algo más fuerte. Lo siento, dijo finalmente. Sé que eso no. Solo lo siento. Me puse de pie. Vuelvo a mi hotel. Lily, dile a mamá que la veré en la lectura. Caminé alrededor del costado de la casa hasta mi coche, sin volver a pasar por la recepción, sin despedirme de nadie. Cuando salí del camino de entrada, no miré hacia atrás a la casa. No miré al roble. Simplemente conduje. La semana anterior a la lectura del testamento fue la semana más larga de mi vida. Me quedé en un motel al lado de la carretera, uno de esos lugares que olían a limpiador industrial y tenían sábanas ásperas. No pude obligarme a dejar la ciudad aunque no había nada para mí allí.
Cada mañana pasaba en coche por la casa sin detenerme, solo para verla, solo para recordar. El martes, llamé a Hannah. Deberías volver a casa, me dijo. Lo que sea que te dejen, no vale la pena esto. Lo sé. ¿Entonces por qué te quedas? Observé la puesta de sol sobre el estacionamiento del motel. Un camión de 18 ruedas entró, sus frenos silbando. Porque algo no se siente bien. Dije, ¿qué quieres decir? La esposa del abogado en el funeral me dijo que me asegurara de estar en la lectura. Dijo que era importante. De acuerdo, pero Lily, no te hagas ilusiones. ¿Sabes cómo es tu madre? Probablemente ha tenido años para trabajar con tu padre. Si había algo para ti en ese testamento, ella habría encontrado una manera de excluirte. Tal vez. Probablemente. Definitivamente. Hannah suspiró. Simplemente no quiero verte herida de nuevo. Pensé en el estudio, las estanterías vacías, la caja de fotografías en un vertedero en algún lugar, el rostro de la abuela Ruth pudriéndose bajo la basura. Creo que ya superé la etapa de sentirme herida, dije. El miércoles, conduje hasta el cementerio. La tumba de mi padre todavía estaba fresca, la tierra oscura y blanda. Todavía no había lápida, solo una marca temporal con su nombre. Raymond Allen Harwell, esposo y padre amado. Me agaché y miré la marca durante mucho tiempo. Lo intenté, dije en voz baja. Traté de verte. Llamaba cada semana. Fui 3 veces y ella me rechazó en la puerta. Se me quebró la voz. Debería haber presionado más. Debería haber montado un escándalo. Debería haberlo hecho. Un coche entró en el lote del cementerio. Me levanté rápidamente, secándome los ojos. Era Howard Brennan, el abogado. Salió de su coche y caminó lentamente hacia mí. Llevaba un abrigo gris y un maletín de cuero que parecía más viejo que yo. Señorita Harwell. Señor Brennan. Se detuvo a pocos metros, mirando la tumba. Lamento lo de su padre. Era un buen hombre. Gracias. Quería decir lo que Margaret dijo en la recepción. Me miró. Es importante que estés en la lectura el lunes a las 10 de la mañana en mi oficina. Estaré allí. Bien. Dudó, luego metió la mano en su maletín y sacó una tarjeta de presentación. Si alguien intenta impedirle asistir, llámeme directamente. Acepté la tarjeta. ¿Por qué alguien intentaría impedírmelo? Howard Brennan me miró durante un largo momento. Sus ojos estaban cansados pero amables. Su padre estaba preocupado por usted, dijo finalmente. En los últimos años, me llamó varias veces preguntando por... Bueno, preguntando sobre opciones, cosas que podría hacer para asegurarse de que usted estuviera atendida. Mi madre me dijo que él no quería verme. Sé lo que le dijo su madre. Su voz era cuidadosamente neutral. También sé lo que su padre me dijo a mí, y esas dos cosas no coinciden. Se dio la vuelta y regresó a su coche. Me quedé allí sosteniendo su tarjeta de presentación, mirando hasta que se fue en coche. El jueves, recibí una llamada de Derek. La lectura se ha pospuesto. Dijo, mamá no se siente bien. La estamos posponiendo hasta el próximo mes. El señor Brennan no mencionó eso. Se lo diré ahora. Llamaré a su oficina para confirmar. No lo moleste. Ya hablé con él. Está pospuesto. Colgué y llamé a la oficina de Howard Brennan. Su secretaria me comunicó inmediatamente. La lectura no se ha pospuesto, dijo Brennan. Lunes a las 10 de la mañana. Nos vemos allí. Derek me acaba de llamar y dijo, soy consciente de lo que dijo Derek. Él también me llamó. Había una nota de algo en la voz de Brennan, no exactamente ira, pero cercana. Señorita Harwell, he estado ejerciendo la abogacía durante 40 años. He visto a las familias comportarse de todo tipo de maneras cuando hay una herencia de por medio. Quiero que sepa que los deseos de su padre están documentados y son legalmente vinculantes.
Nadie puede cambiarlos ahora. ¿Cuáles son sus deseos? Lunes, 10 de la mañana colgó. Me senté en el borde de la cama del motel y miré la pared. Había una mancha de agua cerca del techo que se parecía vagamente a un pájaro en pleno vuelo. Derek me había mentido. Intentó evitar que fuera la lectura. ¿Por qué? A menos que hubiera algo en el testamento que él no quisiera que yo supiera. Viernes, sábado, domingo. No salí mucho del motel. Pedí pizza y me la comí fría. Vi televisión basura. Traté de no pensar en lo que podría traer el lunes. El domingo por la noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. ¿Lily? Su voz era dulce como la miel. La voz que usaba cuando quería algo. Siento que empezamos con el pie izquierdo la semana pasada. Estaba de duelo. No estaba yo misma. De acuerdo. Quería disculparme por cómo fueron las cosas y por cualquier confusión sobre la lectura. Derek no debería haberte llamado al respecto. Estaba tratando de ser útil, pero se extralimitó. Estaré allí mañana. Por supuesto que lo harás. Es tu derecho. Una pausa. Solo quería prepararte, eso es todo. Tu padre, él tenía una visión muy específica de cómo quería que se manejaran sus bienes. Quería asegurarse de que yo estuviera atendida. Estoy segura de que lo entiendes. Estoy segura de que lo haré. Y espero que no te decepciones. Estas cosas nunca son fáciles, pero la familia es familia. Superaremos esto juntos. Casi me río. Buenas noches, mamá. Buenas noches, querida. Te veo mañana. Ella colgó. Dejé mi teléfono en la mesita de noche y miré fijamente al techo. Mi madre estaba nerviosa por algo. No habría llamado de otra manera. Ella nunca me había llamado en su vida a menos que quisiera algo o quisiera evitar algo. Pensé en mi padre en su estudio mostrándome la caja de fotografías. Pensé en él plantando el roble el día que nací. Pensé en Howard Brennan diciendo, su padre estaba preocupado por usted. No dormí. Lunes por la mañana, 10 de la mañana. La oficina de Howard Brennan estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro. El tipo de edificio que había existido por 100 años y existiría por 100 más. Las escaleras crujieron mientras subía. El pasillo olía a papel viejo y a cera de limón. La puerta de su oficina estaba abierta. Adentro, mi madre estaba sentada en una de las sillas de cuero frente al escritorio. Derek estaba a su lado. Tyler estaba junto a la ventana luciendo incómodo. Todos se giraron cuando entré. Lily, mi madre sonrió. Era la misma sonrisa del funeral. ¿Encontraste el lugar? ¿Lo hice? Tomé la silla restante, la que estaba al otro lado de la habitación de mi madre. Howard Brennan estaba detrás de su escritorio, con papeles ordenados frente a él. Levantó la vista cuando me senté, me dio un pequeño asentimiento y esperó a que todos se acomodaran. Gracias a todos por venir, dijo. Sé que es un momento difícil. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Mi madre cruzó las manos en su regazo. Derek cruzó los brazos. Tyler seguía mirando la ventana como si quisiera saltar a través de ella. El testamento del señor Harwell es bastante sencillo, continuó Brennan. La mayor parte de la herencia, activos líquidos, cuentas de inversión y el contenido de la casa se dividirán en partes iguales entre Linda Harwell, Derek Harwell y Tyler Harwell. Los hombros de mi madre se relajaron un poco. Derek se desdobló los brazos. En cuanto a Lily Harwell, Brennan tomó un trozo de papel. El señor Harwell te ha dejado. Hizo una pausa. El reloj de bolsillo de su padre, actualmente no funcional. Hubo un momento de silencio. Luego mi madre soltó una risita. Un sonido pequeño y suave rápidamente cubierto con su mano. Los labios de Derek se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Tyler miró al suelo. Lo siento, dijo mi madre, recomponiéndose. No quiero decir eso. Es solo que Ri siempre tuvo sentido del humor.
El reloj de su padre, repitió Derek. Me miró. Esa vieja cosa rota. No ha funcionado en años. Añadió mi madre. Nos ofrecimos a tirarlo, pero Ray no nos dejó. Por razones sentimentales, dijo. Ahora estaba sonriendo, sin siquiera intentar ocultarlo. Derek negaba lentamente con la cabeza, como si estuviera al tanto de un chiste que todos entendían. Incluso Tyler tenía una extraña media sonrisa, aunque seguía sin mirarme. Incluso muerto, sabía que no valías nada, dijo Derek. Lo dijo bajo, casi un susurro, pero en la habitación silenciosa, todos lo escucharon. No me moví. No reaccioné. Me quedé sentada y miré mis manos cruzadas en mi regazo. Howard Brennan esperó. La sala se asentó en un silencio satisfecho. Mi madre buscó su bolso como si la reunión hubiera terminado. Hay un asunto más, dijo Brennan. Mi madre hizo una pausa. Lo siento. ¿Qué segundo documento? No estoy autorizado a discutir el contenido con nadie más que con la señorita Harwell. Brennan me extendió el sobre. Su padre fue muy específico al respecto. Tomé el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Esto es ridículo. Dijo Derek, no puedes simplemente. Somos familia. Si hay algo más en la herencia, tenemos derecho a saberlo. El testamento principal ha sido leído. La división que describí se mantiene. La voz de Brennan era tranquila, mesurada. Este documento es separado, dirigido solo a la señorita Harwell. Abrí el sobre. Dentro había una carta, y debajo, un trozo de papel con un sello oficial. Leí la carta primero. La letra de mi padre un poco temblorosa hacia el final, pero seguía siendo la suya. Lily, lo siento. Intenté verte. Escribí cartas, pero no creo que te llegaran. Pedí el teléfono, pero dijeron que estabas ocupada. Sabía que eso no era cierto. Siempre fuiste terca, pero nunca cruel. El reloj era de tu abuelo. No funciona. Pero dentro de la tapa trasera, hay una nota que te escribí cuando tenías 12 años. Nunca encontré el momento adecuado para dártela. Tal vez ahora sea el momento. La casa nunca fue propiedad conyugal. Mis padres me la dejaron antes de casarme. Siempre fue separada, siempre a mi nombre solamente. Tu madre nunca prestó mucha atención al papeleo. Me dejó manejar todo eso. Ella nunca pidió ver la escritura y yo nunca se la mostré. La transferí a tu nombre hace años, en silencio. Brennan manejó todo a través de su oficina, impuestos, notificaciones, todo. Tu madre no lo sabe. Tus hermanos no lo saben. Pero ahora tú sí. Te amo. Siempre te he amado. No dejes que nadie te diga lo contrario, papá. Miré el segundo trozo de papel. Era una escritura de la casa. La casa en la que crecí. La casa que mi madre había remodelado y rediseñado y llenado con sus muebles y sus fotografías que no me incluían. La casa donde mi abuela me visitaba cuando era pequeña. La casa donde mi padre plantó un roble el día que nací. Estaba a mi nombre. Lo había estado a mi nombre durante años. Levanté la vista. Mi madre me estaba mirando. Su sonrisa había desaparecido. Derek se había quedado muy quieto. Tyler me miraba con algo que podría haber sido miedo. ¿Qué es? La voz de mi madre era aguda. ¿Qué dice? Le entregué la escritura a Howard Brennan. La miró, asintió y la colocó sobre el escritorio. La casa en 147 Oak Street, dijo, nunca fue propiedad comunal. El señor Harwell la heredó de sus padres libre de gravámenes antes de su matrimonio. Sin hipoteca, sin gravámenes. La mantuvo como propiedad separada durante todo el tiempo. La escritura permaneció solo a su nombre hasta hace 7 años, cuando fue transferida a Lily Harwell. Toda la correspondencia de impuestos a la propiedad y los avisos legales se han canalizado a través de esta oficina a petición explícita del señor Harwell desde ese momento. Miró a mi madre.
La propiedad le pertenece a ella. El rostro de mi madre se puso blanco. Eso no es. Yo nunca vi ningún. Ese era el punto. Señora Harwell. Es nuestro hogar. Se puso de pie. He vivido allí durante más de 30 años. Yo la decoré. Yo la mantuve. Yo cuidé de Rey en esa casa. La propiedad no está en disputa. Esto es fraude. Derek también estaba de pie. Ella lo manipuló. Ella lo consiguió de alguna manera. ¿Ella? La transferencia se completó hace 7 años. Su padre estaba en plena posesión de sus facultades en ese momento. Yo mismo presencié la firma. También se hizo un examen médico independiente ese día específicamente para documentar su competencia. Su padre era un hombre cuidadoso, señor Harwell. Anticipó exactamente este tipo de desafío. Voy a impugnar esto. Las manos de mi madre temblaban. Llevaré esto a los tribunales. No puedes simplemente. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. No es tu casa, dije. Todos me miraron. Yo todavía estaba sentada. Mi voz estaba tranquila. Nunca fue tu casa, dije. Era la suya, la de sus padres antes que él. Él te dejaba vivir allí, y ahora él se ha ido y es mía. Mi madre me miró fijamente por primera vez en lo que pude recordar. No tenía nada que decir. Howard Brennan carraspeó. De acuerdo con los términos de la transferencia de la escritura y la documentación separada que el señor Harwell presentó en esta oficina, los ocupantes actuales de la propiedad tienen 30 días para desalojar. Derek emitió un sonido como si lo hubieran golpeado. El rostro de Tyler se había puesto gris. ¿30 días? Repitió mi madre. Desde hoy. Mi madre me miró. Sus ojos estaban llorosos, pero no por el duelo, sino por la rabia. Tú. Dijo. Tú hiciste esto. Yo no hice nada. Me puse de pie y doblé cuidadosamente la carta de mi padre, volviéndola a meter en el sobre. Tú hiciste esto durante 34 años. Tú hiciste esto. Recogí el reloj de bolsillo del escritorio de Brennan. El reloj de mi abuelo, el que se habían reído. Era pesado en mi mano. Frío metal, historia. Gracias, señor Brennan, dije. Él asintió. Le enviaré los trámites finales. Salí de la oficina. Detrás de mí, pude escuchar la voz de mi madre elevándose, la voz de Derek uniéndose, Tyler diciendo algo demasiado bajo para distinguir. El sonido de gente dándose cuenta de que el suelo se había movido bajo ellos, que el juego que pensaban que estaban ganando tenía reglas diferentes de las que sabían. Bajé las escaleras lentamente. El reloj estaba en mi bolsillo, presionando contra mi cadera con cada paso. Afuera, el aire estaba frío y limpio. Octubre, el mes favorito de mi padre. Me senté en mi coche un largo rato, sin conducir a ninguna parte, solo sentada, sosteniendo el reloj. Cuando finalmente abrí la tapa trasera, había un pequeño trozo de papel doblado dentro. La letra de mi padre, más vieja esta vez, más firme. Para Lily, en su cumpleaños número 12, el tiempo es lo único que no puedes recuperar. Gástalo en personas que te merecen. Con amor, papá. Las siguientes 3 semanas fueron un caos. Mi madre comenzó a llamar a la mañana siguiente. Las primeras pocas grabaciones eran suplicantes. Lily, tenemos que hablar de esto. ¿Ha habido algún tipo de error? Tu padre no habría querido esto. Al tercer día, se habían vuelto amenazantes. Ella iba a demandar. Tenía abogados. Me arrepentiría de esto. Estaba destruyendo a la familia. Guardé cada grabación. No porque planeaba usarlas, sino porque quería recordar. Quería pruebas para mí de que no había imaginado los últimos 30 años. Derek apareció en mi hotel alrededor de una semana después, con su cara de hermano mayor preocupado. Podemos hablar, dijo cuando abrí la puerta. ¿Sobre qué? Sobre esta situación, gesticuló vagamente.
Con la casa, ¿verdad? Creo que ha habido un malentendido. No ha habido ningún malentendido. Lily, vamos. Se acercó, bajando la voz como si estuviéramos conspirando juntos. Mamá se está desmoronando. No tiene a dónde más ir. Todos sus amigos están aquí. Toda su vida está en esa casa. Entonces debería haber pensado en eso antes de pasar 30 años fingiendo que no existía. Eso no es. Derek se pasó una mano por el pelo. Mira, sé que las cosas no eran perfectas entre ustedes dos, pero lo estás exagerando. Eso es lo que siempre haces. Haces que todo sea un gran problema de lo que necesita ser. Ella tiró las fotografías de la abuela Ruth. ¿Lo sabías? El rostro de Derek se quedó muy quieto. Las pusiste en el vertedero. Las fotos de la abuela. Las únicas fotos que tenía de ella. De papá y yo juntos. No sabía lo que había en esas bolsas. Si lo sabías. Tyler me lo dijo. Y las llevaste de todos modos. Lily, sal. Estoy tratando de ayudarte aquí. Si empujas esto, terminarás sola. Todos en la ciudad conocen a mamá. Todos la aman. Vas a ser la villana en esta historia, no ella. Entonces seré la villana. Empecé a cerrar la puerta. Sáqueme de mi habitación de hotel, Derek. Agarró la puerta con la mano. No puedes simplemente echarnos. 30 días. Eso es lo que dijo el abogado. Si no te has ido para entonces, haré que te saquen. Empujé la puerta hasta cerrarla. No intentó detenerme de nuevo. Tyler llamó unos días antes de la fecha límite. Casi no contestó. Sé que no quieres hablar conmigo, dijo. Su voz era tranquila. ¿Qué quieres, Tyler? Mamá está teniendo un colapso. No está comiendo. Sigue diciendo que la casa es todo lo que le queda de papá. No es de ella. Lo sé. Se quedó en silencio un momento. Derek quería pelear, pero ninguno de nosotros tiene el dinero. Mamá se va a quedar con su hermana en Florida. Está bien, estaremos fuera antes de la fecha límite. No dije nada. Lily, su voz se quebró ligeramente. Esa caja, las fotografías. Debería haberlo detenido. Debería haber preguntado qué había allí. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Colgué. Pasé en coche por la casa la mañana de la mudanza. Había una camioneta en el camino de entrada, hombres sacando muebles, las piezas modernas y elegantes que mi madre había comprado, el juego de patio exterior, la cama del dormitorio principal. Me estacioné al final de la calle y observé. Mi madre salió cargando una pequeña caja. Parecía más vieja de lo que parecía en el funeral, más pequeña. Colocó la caja en la parte trasera de su coche y se quedó allí un momento mirando la casa. Luego giró la cabeza y vio mi coche. Nos miramos a través de la distancia, su rostro torcido en algo feo, no duelo, ni siquiera ira, odio, puro y simple. Se subió a su coche sin mirar atrás. Al mediodía, todo se había ido. La casa estaba vacía, ventanas oscuras. Howard Brennan me llamó a la mañana siguiente para confirmar que se habían ido oficialmente. Tenía las llaves esperándome en su oficina. Conduje lentamente a la casa, tomando el camino largo por la ciudad, pasando el cementerio donde estaba enterrado mi padre, pasando St. Andrews, donde había sido su funeral, pasando la escuela secundaria donde pasé 4 años tratando de ser invisible. Me estacioné en el camino de entrada, salí, me quedé mirando la puerta principal. La llave encajó perfectamente. Adentro, la casa estaba vacía. Mi madre se había llevado todo, cada mueble, cada fotografía, cada rastro de que alguna vez había vivido allí. Las paredes estaban desnudas. Los pisos estaban polvorientos. Las habitaciones resonaban cuando caminaba por ellas. Pero había cosas que ella no podía llevarse. Los estantes empotrados en lo que solía ser el estudio de mi padre. El asiento junto a la ventana en mi antiguo dormitorio donde solía sentarme a leer durante horas.
El roble afuera, sus ramas rozando suavemente el costado de la casa. Los huesos del lugar, las cosas que lo convertían en un hogar. Subí al ático. A mi madre nunca le había gustado el ático. Demasiado polvoriento, demasiado viejo, demasiado esfuerzo para limpiar. Le había dicho a mi padre hace años que simplemente lo sellaran. Él no lo había hecho. La escotilla estaba en el techo del pasillo. La bajé y subí por la escalera. El ático estaba oscuro y mohoso. Muebles viejos cubiertos con sábanas, cajas apiladas contra las paredes, cosas con las que mi madre nunca se había molestado porque eran anteriores a ella. En el rincón más alejado, detrás de una mecedora rota y una pila de libros dañados por el agua, encontré una caja de madera con la letra de mi padre en el costado, para Lily. Adentro había fotografías, docenas de ellas. Yo y mi padre en el jardín. La abuela Ruth sosteniéndome de bebé, ambos riéndonos. Mi padre y su madre de pie frente a esta casa décadas atrás. Fotos de mí a cada edad, primer día de clases, fiestas de cumpleaños que mi madre no había querido celebrar. Viajes de pesca solo los dos. Mi padre las había escondido aquí arriba, lejos de mi madre, lejos de la limpieza que ella había hecho. Las había guardado a salvo, tal como le había prometido a la abuela Ruth. Me senté en el suelo del ático con la caja en mi regazo, sosteniendo fotografías que pensé que había perdido para siempre. Hannah voló desde Seattle a la semana siguiente para ayudarme a instalarme. Pintamos las paredes juntas, colores cálidos, tonos tierra, nada como los blancos y grises estériles que mi madre había favorecido. Encontramos muebles en ventas de propiedades y tiendas de segunda mano. Quitamos las piedras del patio y comenzamos a remover la tierra de debajo. El reloj estaba en mi mesita de noche, todavía roto. No lo arreglé. No necesitaba que funcionara. Una noche, mientras comíamos comida para llevar en el suelo de la sala de estar vacía, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de lo que le hiciste a esta familia. Derek. Bloqueé el número y volví a mí. ¿Quién fue?, preguntó Hannah. Nadie importante. Un mes después, recibí una carta reenviada de la oficina de Howard Brennan. Mi madre había presentado una demanda civil impugnando la transferencia de la escritura, alegando influencia indebida, alegando que mi padre no estaba en condiciones mentales cuando la firmó, alegando lo que sea que su abogado pensara que podría funcionar. Llamé a Brennan. No irá a ninguna parte, dijo. Su padre lo anticipó. Tenía evaluaciones médicas realizadas en el momento de la transferencia, documentó todo. Ella puede presentar lo que quiera. No ganará. ¿Cuánto tardará? Estas cosas se alargan. Meses tal vez, pero ella no tiene dinero para luchar contra esto adecuadamente, y su abogado lo sabe. Mi suposición es que lo abandonará antes de que llegue a la corte. Tenía razón. 6 semanas después, la demanda fue retirada. Su abogado había echado un vistazo a la documentación, las evaluaciones médicas, la firma presenciada, el rastro de papel que mi padre había construido, y le dijo que no tenía caso. Había gastado $8,000 en honorarios legales para aprender lo que Brennan le había dicho gratis. Me enteré por Margaret Brennan en la tienda de comestibles, de todas partes, que mi madre se había mudado a Florida, viviendo con su hermana en un condominio de 2 habitaciones, peleando constantemente. El esposo de su hermana les había dado 6 meses para encontrar otro acuerdo. La compañía de seguros de Derek lo había despedido, algo sobre una queja de un cliente, una póliza que había manejado mal mientras estaba distraído por asuntos familiares. Ahora trabajaba en un concesionario de automóviles, vendiendo Toyotas usados a comisión. Lo vi una vez al otro lado del estacionamiento en la ferretería. Él también me vio. Ninguno de los dos saludó. Tyler se había ido al oeste. Montana, dijo alguien, o tal vez Wyoming, algún lugar con mucho espacio vacío entre la gente. La primavera llegó temprano ese año. El jardín estaba empezando a tomar forma. Plantones de tomate en el invernadero que había construido con ventanas viejas, plantas de pimiento aclimatándose en el porche trasero. Había encontrado la vieja receta de salsa de mi padre en un libro de cocina metido en el ático, las páginas manchadas y dobladas.
Estaba afuera una mañana volteando compost en la tierra cuando un coche entró en el camino de entrada. Me puse de pie limpiándome la tierra en los vaqueros. Era Tyler. Salió lentamente, manos en los bolsillos. Se veía diferente, más delgado, más curtido, como si hubiera pasado mucho tiempo al aire libre o sin dormir. Sé que probablemente no quieres verme, dijo. No contesté. Simplemente. Estaba conduciendo de camino a otro lugar y vi el jardín desde la carretera. Miró más allá de mí hacia la tierra removida, las plántulas. A papá le habría gustado eso. Esperé. Mamá sigue diciendo que le robaste todo, que manipulaste a papá, que eres la razón por la que nuestra familia se desmoronó. Pateó una piedra en el camino de entrada. Supongo que solo quería decir que no es así. ¿Qué quieres, Tyler? Me miró entonces. No lo sé, dijo. Pensé que tal vez si venía aquí, lo resolvería, pero no creo que haya nada que resolver, ¿verdad? No, dije, no lo hay. Asintió lentamente, miró la casa, el roble, el jardín que estaba construyendo. Está bien, dijo. Está bien. Volvió a su coche. Me volví hacia la tierra, la paleta tibia en mi mano, el sol de la mañana en mis hombros. Tenía tomates que plantar.